Mega Noticias con Paco Ramírez. The DEA, the FBI, the intelligence community, and financial sanctions to remove the migrant gangs and criminals. Todavía no culmina el 2024 y el 2025 nos presenta grandes retos. Para empezar, Donald Trump enfila su estrategia de gobierno para cumplir sus promesas de campaña y actuar contra México desde el primer día de gestión. Ahora revive la promesa de declarar como grupos terroristas internacionales a los cárteles de la droga mexicana. Eso significaría la profundización de la operación militar en la lucha contra el narco. Impactaría en la relación comercial, financiera y económica entre México y Estados Unidos y podría suspender el visado a la Unión Americana, así como el congelamiento de activos en los Estados Unidos para presuntos delincuentes. Pero también abriría oportunidades para México, así lo explica el embajador Arturo Sarucán, quien además plantea oportunidades para nuestro país. Así es que llegamos hasta este punto, incluso si ese punto alcanza esta declaración como grupos terroristas. Por ahora México no tiene tiempo que perder. Vámonos con Jorge Chaparro y la información. Adelante. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con declarar a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas. ¿Lo puede hacer? ¿Y qué significa? ¿Qué impacto puede tener para México? De acuerdo con sus propias leyes, Estados Unidos puede hacer esa clasificación bajo la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, solo con el argumento de que estas organizaciones criminales amenazan a la seguridad nacional o se dedican al terrorismo. Hasta ahí parece que todo está bien, pero el artículo 2331 del título 18 del Código Penal americano señala que son actos terroristas todos aquellos que resulten peligrosos para la vida humana o que violen las leyes criminales de Estados Unidos. Si Trump sigue adelante, podrá congelar activos, es decir, cuentas o empresas sospechosas de colaborar con el blanqueo de recursos, perseguir a miembros de los cárteles con base en esas leyes antiterroristas y, aquí viene lo peligroso, justificar operaciones militares unilaterales. Eso significa que Estados Unidos podría dirigir operaciones militares en México, justificadas por esa declaración. Si nuestro país se niega a colaborar, podría ser sancionado económicamente, pero al invadir el territorio, ya sea en una operación dirigida a distancia o con elementos militares en nuestro suelo, estaría latente el riesgo de una guerra bilateral. Estados Unidos podría investigar a cualquier funcionario actual o del pasado que en su opinión hubiera colaborado con los cárteles directamente o incluso por omisión en su responsabilidad de combatirlos. Si están pensando en ya saben quién, tienen toda la razón. Eso no debería de preocuparnos, sí, y mucho porque no estaría en riesgo un exfuncionario, sino el prestigio de un país, y eso nos pondría en desventaja al negociar comercialmente. México se puede oponer, por supuesto, siempre y cuando estemos dispuestos al aislamiento internacional, la ruptura en la cooperación de la seguridad bilateral y resistir la presión económica y política a la que podría someternos el amigo del norte. Aunque la presidenta ha dicho que no debemos preocuparnos porque a Trump no hay que leerlo literalmente, la verdad es que ya vimos los resultados de un presidente populista al que no le creíamos que haría realidad sus amenazas, porque pensábamos que sería darse un balazo en el pie. Así que hay que ver cómo se desarrolla este episodio. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Gracias, Jorge. Y le doy la bienvenida a Ricardo Peralta Saucedo, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, ex subsecretario de Gobernación. Ricardo, qué gusto saludarte, bienvenido. Te planteo de una, ¿es parte de la narrativa política o en qué parte del camino nos encontramos a que sea una realidad? Tienes el micro cerrado, Ricardo. A ver si nos ayudas ahí a activarlo, porfa. Perdón. Bienvenido, ahora sí ya te escuchamos. Un saludo, Joely. Yo creo que esta narrativa de Donald Trump
No nos olvidemos que Donald Trump ya fue presidente durante 4 años al principio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es. Ya lo tuvimos de vecino, ya vimos cuál es su forma de actuar y yo creo que Donald Trump no tiene una condición a nivel global, porque esta es una condición global, no solamente incumbe a los Estados Unidos con México, esto incumbe al país entero, no solamente en términos de la condición que ha señalado de hacer una deportación masiva de personas que estén en los Estados Unidos, no solamente se ha referido a México, tomando en consideración que hay 40 millones de mexicanos en el exterior, particularmente en los Estados Unidos. Ahora, en este tema de señalar a los cárteles mexicanos como terroristas, es una condición doméstica, es una condición que puede hacer, está contemplada en su legislación, sí, pero de ahí a que pueda intervenir en nuestro país sin ninguna condición legal extraterritorial, violentando nuestra soberanía, no lo va a permitir ni México ni ninguna otra nación constituida, legalmente votada, democrática como la de nosotros, con una presidenta fuerte, una presidenta que tiene autoridad moral frente al mundo. Precisamente hace unos días fue reconocida como una de las mujeres más poderosas del mundo, muy reconocida por varias publicaciones periodísticas. Y esta condición yo creo que forma parte todavía de su campaña política para fortalecer ese discurso de crear un Estados Unidos que ya no existe. Estados Unidos se ha construido a base precisamente de migraciones, prácticamente devastaron y desaparecieron a los nativos originales de los Estados Unidos, mandándolos a reservas. Han estado acostumbrados desde que se inició esta nación a recibir a personas de todas partes del mundo. Él mismo es hijo de migrantes. Sí. Entonces yo creo que esto forma parte de un discurso sin duda discriminatorio, voy a decirlo como es, ignorante, porque nuestro país y otros más forman parte de tratados y acuerdos internacionales, vivimos una relación de paz, somos el mayor socio comercial de los Estados Unidos, y pensar siquiera en una condición de esta naturaleza no solamente rompería condiciones de carácter comercial, sino una paz que se ha preservado ya por varios siglos. Ojo, nosotros, los mexicanos, nuestro país, nuestro territorio, ha sido uno de los territorios más invadidos por los Estados Unidos en la historia, pero tenemos cuando menos un siglo que no hemos tenido un conflicto bélico con los Estados Unidos, y yo creo que ningún mexicano quiere hacerlo, ningún mexicano, que aunque algunos han incluso celebrado esta noticia que me parece una condición apátrida, pensar siquiera que otro gobierno, sea estadounidense o de cualquier otra parte del mundo, pensar siquiera que existe una facilitación para que puedan ingresar tropas de otro país al nuestro, hacer lo que sea que exista o no una necesidad en nuestro país, salvo que fuera una condición de apoyo humanitario por una catástrofe natural, no veo incluso ni en ese supuesto condiciones para que una fuerza armada ingrese a nuestro país. Sería no solamente no deseable, sería una violación tremenda al derecho internacional. No es la primera vez, como dices, que Trump amenaza con esto, pero el gobierno mexicano ya había logrado evadir la situación. ¿Cuál fue la receta? ¿Cuáles son esas líneas que el gobierno de México efectivamente debe de atender para garantizar la seguridad, para controlar la migración, etcétera, que realmente necesite México? Pero ¿cuáles son esas líneas rojas por donde no debe de pasar? México es un país que tiene una gran capacidad de fuerza para combatir a cualquier condición que ponga en riesgo la seguridad. Quizá es un discurso muy señalado, muy repetitivo lo que voy a señalar en este momento, pero es una realidad que la historia del narcotráfico en nuestro país no tiene los últimos 6 años de aparecer en el escenario. La historia del narcotráfico en México tiene cuando menos también un siglo. Y recordemos esta historia, quiénes han sido los principales consumidores de drogas en el mundo. Estados Unidos tiene un serio problema de salud pública, cuando menos hace un siglo también. Ese problema de salud pública tiene que ver con las enormes adicciones, principalmente en sus jóvenes. Ha venido cambiando el tipo de consumo. Primero fue la marihuana, el LSD, algunos opiáceos.
Evidentemente hubo una gran crisis del consumo de cocaína en su momento, en los 80s y los 90s. Sigue siendo hoy una gran crisis de consumo de cocaína, pero ahora se suma esta crisis del consumo de fentanilo. Yo creo que los Estados Unidos tienen que preocuparse más en este momento de salvar a sus jóvenes de esta crisis de salud pública que es precisamente la adicción a las drogas y fomentar la educación y esta salud que requieren todos los jóvenes precisamente en las primeras generaciones, antes de pensar en causar una condición de conmoción internacional, si quieren vaya a planificar una invasión o una intervención a otro país por una condición que primeramente les compete a ellos, que es resolver ese problema de salud pública grave que tienen en sus fronteras. Ahora, más allá de esa condición, que sin duda es un tema preocupante, vuelvo a insistir, tenemos el tema de la migración, viene la revisión del tema, que también sin duda se ha puesto en la agenda primordial bilateral en nuestro país. La presidenta, precisamente Claudia Sheinbaum, acaba de firmar un decreto para incrementar los aranceles a todos los productos textiles y del calzado, además de otros 80 más, que se van a incrementar esos aranceles para cuidar la economía nacional y con eso evitar que se prolifere precisamente esas mercancías en nuestro país, como ha sucedido, insisto, también hace décadas. No son condiciones nuevas lo que estamos viendo hoy. Vayámonos a recordar también esa condición que sucedió en 1969 con el presidente Richard Nixon. En su momento, esta condición idéntica, Yoeli, ya sucedió en nuestro país. Se cerraron las fronteras, empezaron esas revisiones de vehículos masivas. Estamos hablando hace más de 53 años. Eso ya ocurrió. México reaccionó y se realizó la Operación Cóndor, que fue una operación donde se detuvieron narcotraficantes, se aseguraron plantíos gigantescos de marihuana en nuestro país, históricos de cientos de toneladas de marihuana. Y esta es una innovación de lo que ocurrió en el pasado. Ya vivimos esa historia, ahora la vemos con Donald Trump. También ha habido aseguramientos muy importantes por parte del gobierno de México. Recordemos que apenas hizo un aseguramiento de más de 1 tonelada de fentanilo por parte de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Protección Ciudadana, y esos elementos que hoy están en el ambiente internacional de una posible invasión, de la migración, de la deportación masiva, etcétera, creo yo que es más un discurso político que una realidad, y de ser cierto, estaremos preparados para ello también en nuestro país. Tenemos las condiciones no solamente laborales, sino un estado de fuerza muy importante por parte del Ejército, la Marina y sin duda la Secretaría de Protección Ciudadana. Ricardo Peralta, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias por atender al auditorio de Mega Noticias. Felices fiestas. Igualmente para ti, un saludo para todos. Encantado. Hasta pronto y felices fiestas.